a su programa Contacto Directo. Hoy es jueves 13 de mayo del 2021. Mañana empieza un nuevo periodo legislativo de fiscalización. Se eligen las autoridades de la Asamblea y ya se van definiendo esos acuerdos y posturas. Lo vamos a revisar con Henry Kronfle, asambleísta reelecto del PSC. Lenin, hola, buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, Estefe, amigos televidentes, un buen día para todos. Y se avisora ya una nueva mayoría calificada en la Asamblea. Una mayoría con acuerdos programáticos o un entendimiento de componendas. La visión analítica de Hernán Pérez Luz, columnista de Diario El Universo, lo tendremos más adelante. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Henry Kronfle, asambleísta por el Partido Social Cristiano, bienvenido a Contacto Directo. Gracias por la invitación, un saludo para usted y para toda la audiencia. Buenos días también. Mañana se instala la nueva asamblea, han sido días de acuerdos, de definiciones para los bloques y partidos y sobre la mesa está quién tendrá los votos para la presidencia. Es cierto que ustedes han sostenido que la presidencia debe estar en manos de un PSC y que eso no era negociable. ¿Ya tienen los votos de apoyo a su nombre? Mire, el país reclama acuerdos para ser efectivos en resolver los problemas a la gente. No podríamos llegar el día de mañana a una situación bochornosa en donde la Asamblea se instale y no se lleguen a acuerdos que por ley los tenemos que hacer para el pueblo, no para el reparto de puestos, no para asignar autoridades, porque usted sabe muy bien que al pueblo no le interesa quién es el presidente o el vicepresidente de la Asamblea. Al pueblo lo que le interesa es que se le resuelvan sus problemas. Y en ese marco supraideológico, suprapartidista, lo que tenemos que ver es que cualquier acuerdo que se llegue es para resolverle los problemas al pueblo. Y eso es lo esencial, Estefi. Para que no se dé entonces ese bochorno, como usted dice mañana, es que ya han llegado a acuerdos. Su nombre es el que quiere plantear el PSC. ¿Tendrían ya los votos entonces para su candidatura? Mire, Estefi, no hay nada hasta que no hay todo. Ese es un principio fundamental cuando uno está dialogando con muchas partes. Además, siempre hemos sido abiertos en presentar nuestra propuesta clara, que ha sido el compromiso de campaña y que creemos que ese tema es supranacional, no tiene que ver con las ideologías del partido, sino con las líneas rojas del pueblo. El pueblo, ¿qué es lo que quiere? El pueblo lo que quiere es que no exista impunidad. Repito, que no exista impunidad y que no se caiga ni en la miseria ni en la pobreza, que exista vacunación masiva, que exista reactivación del campo, que exista sacar a la gente, por ejemplo, de la central de riesgo de la AGD para que puedan esa gente tener acceso al crédito. El pueblo tiene desnutrición, el pueblo tiene hambre, el pueblo quiere que los recursos a sus gobiernos autónomos descentralizados y a sus universidades lleguen de manera automática. Hacia ahí es donde debe de apuntar la base de la pirámide, que es donde se construye una pirámide, para luego llegar a la cúspide, que son las autoridades. Primero tenemos que llegar a un acuerdo ahí y integrar a la mayor cantidad de actores en base a esta propuesta. Eso le iba a decir también, que sean la base de los acuerdos. Ya le voy a preguntar sobre eso, pero antes le preguntaba sobre la posición del Partido Social Cristiano, porque en todas las mayorías móviles que a lo largo de los años han venido formando, se han negado de alguna manera siempre a la presidencia, incluso cuando la Constitución exigía que sea para el asambleísta más votado. El PSC en su momento, León Férez Cordero, lo cedió a la izquierda democrática. ¿Sería marcar un antecedente el que el Partido Social Cristiano acepte o más bien quiera la presidencia? Creemos que en este momento, debido a la crisis que tiene el país, el patriotismo, el compromiso, la responsabilidad tienen que primar en todos los actores. Y en ese sentido, como usted sabe, fuimos en una alianza PSC-Guillermo Lasso para la presidencia de la República y hemos hablado ya de un acuerdo parlamentario con CREO. Y en ese sentido, pues ellos han determinado también que seamos nosotros, el PSC, el que ocupemos esa presidencia. Pero vuelvo y le repito, no hay nada hasta que no esté el todo. Okay. Y nosotros seguiremos hoy hablando con otros partidos políticos y agotar todo para que este acuerdo sea de todos en la Asamblea. Es el último día que tienen para esos acuerdos. Han dicho desde el PSC que no quieren una presidencia además con
con votos que lleguen con las justas, que quieren un mayor respaldo, y para eso los acuerdos son legítimos, los que están sobre la mesa. Lo que negocian a espaldas del pueblo ya será tramo para un nuevo cuento, y por eso, ¿cómo ofrecen transparentar lo que están acordando a cambio de apoyos? Por supuesto va a haber un comunicado en su momento de qué es lo que se está acordando, qué es lo que he dicho aquí. Aquí no existe nada que no esté sobre la mesa. Aquí existe una propuesta que ha sido un compromiso de campaña en que le hemos dicho a los demás actores, súmense por favor, porque las ideas base de esta propuesta no tienen colores de partidos políticos, no tienen números de partidos políticos. Aquí lo que tiene que primar es la necesidad del pueblo ecuatoriano y la tricolor. Y en base a eso existe transparencia absoluta. Parece que la ciudadanía está muy preocupada por el tema de impunidad. La impunidad no puede darse, punto. La persecución tampoco puede darse. Creemos que hay separación de poderes del Estado. Somos demócratas, no vamos a intervenir ni en el gobierno ni en la justicia. Muy bien lo decía ayer Jaime Nebot, un teléfono celular no se usa para llamarnos y podernos comunicar, pero no se usa para que se tome una decisión sobre una sentencia judicial. Eso no es permitido, no es correcto. Los jueces tienen que hacer su trabajo, la legislatura tiene que hacer su trabajo, el gobierno tiene que hacer su trabajo. Y sobre todo algo muy importante, tenemos diferencias y tenemos muchas diferencias con todos los partidos políticos, incluidos, vamos a decirlo así, los más cercanos a nosotros, que creo, las diferencias políticas se tienen que mantener. Lo que queremos es poner por encima de las diferencias políticas estas cosas que tanto necesita el pueblo ecuatoriano que se le resuelvan, y que no es justo para el pueblo llegar mañana a una asamblea en donde no exista ni siquiera un acuerdo mínimo para resolverle esos problemas, llámese gobernabilidad, para poder comenzar a trabajar desde el punto de vista acuerdo, legal. lo que está por verse es cuál es el costo de ese acuerdo, por eso hablábamos de la transparencia a propósito de eso. UNES está pidiendo, porque usted dice, ok, salta a la luz temas de gobernabilidad, y gobernabilidad e impunidad riman pero no comulgan, y ahora mismo UNES está pidiendo una comisión de la verdad, les están pidiendo revisar recursos judiciales, que por cierto no es competencia del legislativo, pero son aspiraciones. ¿Qué pueden acordar ahí? Porque una cosa es que el Estado garantice la independencia de la justicia para que no sea un instrumento de persecución político contra nadie, y otra es aliarse para que mañana lo que la justicia determinó, y con sentencia, porque cobraron sobornos, coimas, millones a cambio de contratos, ahora se vista de persecución. ¿Qué es negociable ahí? A ver, perdónenme, ahí no hay nada negociable y hemos sido claros. No hay impunidad y no hay persecución. En la Asamblea Nacional, que es el acuerdo legislativo que nosotros le tenemos que presentar al pueblo ecuatoriano, ¿de qué comisión de la verdad o de lo que se menciona puede existir? En las 15 comisiones permanentes en la Asamblea Nacional y hay un comité de ética. No cabe, no existe. Además, no vamos nosotros a interferir con ningún poder del Estado. Eso va a ser absolutamente claro, lo estamos diciendo. No puede haber impunidad. Repito, no puede haber impunidad. El acuerdo es en base a las propuestas que hemos presentado, estamos llamando a todos los actores, y ese acuerdo va a ser supranacional, suprapartidista, supraideológico, para poder resolver a la gente sus problemas. Transparente, va a estar sobre la mesa. Quien sea que lo tenga que decir de los diferentes partidos políticos lo va a decir. Tiene que haber un comunicado en conjunto. Es decir, aquí no existe eso de que aquí se está negociando amnistías ni indultos. Primero, las amnistías y los indultos no pueden ser por ley y por constitución en delitos que van contra la administración pública, peculado, cohecho, concusión, genocidios. Hay sentencias, se tienen que respetar las sentencias. Quien quiera pedir perdón lo puede pedir perdón, pero tiene que cumplir su condena. No hay impunidad, no hay impunidad, pero asimismo no hay persecución, porque no puede haber persecución si creemos firmemente en que no hay que meterle la mano a la justicia. Eso es lo que hemos reclamado y eso es lo que vamos a hacer. Ante esa aclaración, ¿cómo explica o a qué responden entonces a su juicio las declaraciones que ha hecho o ciertos miembros de Pachacuti cuando han denunciado que UNES lo que ha pedido es amnistía para el ex vicepresidente a cambio de votos, por ejemplo, que como ellos no aceptaron ni ceden en eso, entonces la alianza es que sería UNES ya no con Pachacuti e ID, sino con PSC y Creo? Salvador Quispe, de hecho, para Vistazo nos dijo también lo siguiente, recordemos. A mí se me dijo por parte del señor asambleísta Jarrín que para ese propósito ya tenían algunas conversaciones avanzadas con el Partido Social Cristiano y que a cambio de esa gestión para la libertad de sus compañeros, no solamente
se le daría al Partido Social Cristiano la presidencia de la Asamblea Nacional, sino que además se estaría comprometiendo darle al Partido Social Cristiano el control del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la Contraloría. ¿Eso no está en juego? No está en juego. Mire, usted me conoce, soy una persona muy seria, tengo muchos años en esto. A nosotros no nos han pedido nada de esto. No sé si eso es una declaración del señor Quispe, porque cuando se acercaron ellos, que fueron los primeros en acercarse a UNES para tratar de hacer una mayoría en la Asamblea, no sabemos cuáles son las intenciones de eso. Irse en contra del pueblo ecuatoriano frente a lo que votó en las urnas. Sin embargo, yo sí le digo al señor Quispe y al pueblo de Pachacuti, que es representado por Pachacuti, nosotros queremos crédito oportuno, barato, 30 años, 1%. Que el campo no tenga distorsiones, que se supriman impuestos que le generan problemas. Usted no puede pagar impuestos a la salida de visas cuando tiene un billete y se transforma el billete en un tractor. Está con una herramienta de trabajo. ¿Dónde ha salido la divisa? Esas son las cosas que nosotros queremos. Y eso es lo que le hemos dicho al señor Quispe. Súmense, señores, a esta propuesta que está por encima de las ideologías, que la requiere el pueblo ecuatoriano, que es nuestra responsabilidad llegar mañana a esa sesión con un gran acuerdo nacional. Imagínese usted mañana ver por unanimidad o casi por unanimidad en la Asamblea que debe de representar el 100% del pueblo ecuatoriano, ni el 53% quiso ganar a Guillermo Lasso y a la propuesta que pusimos sobre la mesa para efectos de las elecciones, y que tampoco puede representar solo el 47% que no fue por lo que la gente votó. Tiene que representar... Y si el objetivo ahí también... Y si el objetivo también ahí es la gobernabilidad, que por cierto es lo que le interesa a quienes le dieron su voto a Guillermo Lasso, los acuerdos están entonces basados en los temas que se ofrecieron y bajo qué caminos lograrlos, vía asamblea, vía consulta. ¿Cuáles son esos primeros ejes donde creo PSC está pidiendo apoyo? Digo, porque si las negociaciones no están sobre los puestos, sino sobre los temas, ya saben en qué puntos ustedes han pedido apoyo y votos y qué puntos están dispuestos de cierta manera a ceder a cambio. Correcto, y eso es más complejo todavía, Steffi, porque depende también de la estructura de las comisiones. Aquí parece que nos hemos enfocado solo en la presidencia y en las vicepresidencias. Hay 4 vocalías, hay 15 comisiones, hay 15 presidentes y hay 15 vicepresidentes de comisiones. Se necesita mayoría en ciertas comisiones. Hay un comité de ética permanente para una autodepuración dentro de la Asamblea. Nosotros hemos propuesto una vacunación masiva, como le he dicho, una reactivación económica, la lucha contra la desnutrición infantil. Esas son las propuestas fundamentales. Por ejemplo, eliminar impuestos que le están creando un problema porque le están quitando el dinero al ciudadano para entregárselo al gobierno. Y entonces si no hay compra, no hay venta, y si no hay venta, no hay inversión, y si no hay inversión, no hay creación de empleo. La creación de empleo no se hace por un decreto o por una ley, es consecuencia de la actividad económica. Pero ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, pensar que no va a haber tratados de comercio para integrar más al Ecuador en el mundo, que son líneas rojas de otras contiendas políticas que nosotros decimos, señores, bueno, dejemos eso a un lado, siéntense en lo demás y ya veremos cómo se obtiene una mayoría para integrar al Ecuador al mundo? ¿Cómo va a creer usted que no se vaya a hacer actividades de extracción minera con la última tecnología, es decir, sustentables y sostenibles, que le permita darle recursos a esas poblaciones y no tener el recurso enterrado bajo tierra y hambre arriba? Entonces, esas son las cosas que nosotros hemos planteado. Señores, únanse a nuestra propuesta, que es el compromiso de campaña por el cual votó la mayoría de los ecuatorianos. También tenemos que respetar las propuestas de las minorías, pero caminemos hacia un gran acuerdo nacional, legislativo, que nos permita sacar al partido al país adelante. Propuesta de campaña fue también eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que las funciones de designación de las autoridades vayan a la Asamblea. Pero con estas mayorías frágiles como las que terminarán conformándose después en la Asamblea, ¿cree que los asambleístas van a estar de acuerdo con disminuir el número de asambleístas, ver cómo llegan a acuerdos para un sistema bicameral, por ejemplo? Esos son los temas entonces que van a impulsar que vayan a una consulta popular. ¿Es esa la vía? Mire, la vía es que si la Asamblea va a entrampar las cosas por las cuales el pueblo ecuatoriano dio su voto como máximo representante de la democracia, hay que buscar la vía, por supuesto, del plebiscito, hay que buscar la vía de la consulta popular de iniciativa ciudadana. La autodepuración de la Asamblea tiene que empezar eliminando los actos de corrupción. Cuando hablamos de estas agendas, Steffi, y permítame ser claro,
tenemos que comenzar poniendo la casa en orden. Una asamblea que, como usted sabe, pasó de diezmos a repartos de hospitales. Imagínese usted qué grave, a carnet de discapacitados. Depuramos a los otros poderes del Estado. Yo interpelé al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y fue destituido, pero no hay una autodepuración. Para eso se crea la Comisión de Ética, para recibir dentro de esa comisión las denuncias de asambleístas, de sus asesores o del personal administrativo para hacer una autodepuración. Haciendo una autodepuración, entonces, claro, nosotros no queremos, y hemos sido claros, que viva el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, porque creemos en 3 poderes del Estado. En su momento tendrá que ser eso a través de una consulta popular o una reforma constitucional. Entonces, hay mecanismos para poder llegar a lo que el pueblo quiere, pero las cosas tienen que ser transparentes, ordenadas y sin interferencia de funciones del Estado, que eso es lo más importante, porque eso es lo que nos hemos quejado toda la vida, que hay interferencias de funciones del Estado. De ahí que nuestra invitación, justamente para poder llegar a consensos y poder llegar a la llamada gobernabilidad, entiéndase esta como cumplir un compromiso por el cual el pueblo ecuatoriano ha votado, es no hacer justamente lo que ha pasado en el país, que nos tienen esta crisis sanitaria, que nos crean esta crisis económica y que nos tienen una crisis moral, hay que decirlo así. Por eso, aclaro, no va a haber impunidad, no va a haber impunidad. Tenemos que ser claros, eso es lo que la gente tiene en la mira, pero tampoco puede haber hambre, pues. Entonces, eso también tenemos que entender. También tiene que haber salud, tiene que haber vacunación masiva para reactivar la economía y para que la gente no siga muriendo. Ese es el reto. El reto que tendrá esta asamblea. Henry Kronfles, asambleísta PSC, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber venido. A usted. 7 de la mañana con 12 minutos. Estos 42 años de democracia se han caracterizado por una pugna recurrente entre el legislativo y el ejecutivo, sin que ninguna solución planteada haya resuelto bien para el país, porque existe una confusión, de cierta manera, entre las atribuciones del presidente como jefe de Estado y jefe de gobierno. Alfredo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Estefi. Buenos días a todos. Presidente, como jefe de Estado, tiene las siguientes atribuciones: representar al país ante comunidad internacional, jefe supremo de Fuerzas Armadas, velar porque política internacional respete Constitución, incluida independencia de funciones del Estado, el veto total o modificatorio que para ser rechazado por la Asamblea necesita mayoría calificada, que nunca se consigue. Y, por último, llamar a consulta popular para asuntos de interés general que pueden enmendar la Constitución. Así, por ejemplo, el jefe de Estado, respetando funciones del Estado, solicita extradición de prófugos sentenciados a pedido del presidente de Corte Nacional. Para ello, Cancillería, a nombre del Estado, debe recomendar al otro Estado la extradición solicitada. La embajada debe hacerlo con su embajador en persona, sin usar correo, como es costumbre. Por eso el presidente electo debería llamar a consulta popular para que el pueblo ratifique el mandato de primera vuelta a asambleístas que carecen de mandato de segunda vuelta. Mayorías móviles al comienzo funcionan como reloj suizo, pero después de ordeñar al Ejecutivo lo atropellan, causando el desprestigio de ambos, Asamblea y Presidente. Hay que cambiar. Vieja política. El pueblo no puede ser convidado de piedra mientras manda el dueño del país. Vamos con eso a una pausa y cuando regresemos, las perspectivas sobre el posible acuerdo PSC, Creo, Independientes, UNES, los costos políticos. Ya regresamos con Hernán Pérez Luz, columnista de diario El Universo. No se vayan. El país se encuentra a las puertas de un pacto político inédito en nombre de la gobernabilidad. La frase del expresidente Andrés Córdoba de que en política se puede hasta tostar granizo quedaría corta.
Y es que todas las informaciones apuntan a la consolidación de una mayoría legislativa conformada por CREO, el Partido Social Cristiano, el correísmo y un bloque de independientes con el que se obtendría una mayoría calificada de al menos 91 votos. Pero si bien la política en países como el nuestro es el arte de lo imposible, el siglo XXI y la pandemia parece que afecta también la coherencia, pero sobre todo el mandato popular que al Ejecutivo le fue claramente expresado en las urnas. Hernán Pérez Luz, articulista de Diario El Universo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo, doctor. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor Pérez, cuando en el 2017 CREO perdió las elecciones, denunciando la ejecutoria de un fraude que nunca pudo probar, llamó la atención que poco tiempo después firmaron un acuerdo legislativo con Alianza País, la organización política que según el relato de los perdedores le había arrebatado ilegalmente la presidencia. Estamos en 2021 y hasta hace un mes y 2 días el correísmo llamaba a sus contrincantes derecha neoliberal, representantes de la banca, explotadores, opresores. ¿Qué pasó? Pocos días después del triunfo de Guillermo Lasso, esto fue lo que dijo Rafael Correa en sus redes sociales. Doctor, lo invito a verlo. Cuente el presidente Lasso con nosotros. Cuente en asamblea con nuestro bloque de 50 asambleístas para mantener la gobernabilidad y el apoyo en todo lo que sea beneficio del pueblo ecuatoriano y en lo que creamos que no es beneficio, porque obviamente tenemos grandes diferencias ideológicas, lo diremos, denunciaremos democráticamente, pero jamás desestabilizadoramente. ¿Qué sentido tiene, doctor, para el correísmo pactar con quienes hace 5 meses eran el objeto de su repudio, de su estigmatización? Básicamente, yo creo que es la impunidad. A eso van, a eso van. Este señor que acaba de hablar es un prófugo de la justicia. Este señor está condenado por la justicia ecuatoriana. En 3 instancias ha sido condenado, tiene que pagar más de 16 millones de dólares. Este señor que está aquí es el responsable de la persecución a la prensa ecuatoriana y se atreve todavía a venirnos a hablar de gobernabilidad a estas alturas, cuando el país se ha pronunciado abiertamente. Un repudio general hubo en el Ecuador frente a semejante barbaridad que hemos sufrido durante 14 años. Pero precisamente bajo el concepto de gobernabilidad y abrazados al lema del Ecuador del encuentro, el gobierno electo adelanta un pacto con sus principales detractores, una organización política a la que en campaña responsabilizó de la crisis económica y de la corrupción institucionalizada en el país. ¿Qué tanto le puede pesar, doctor Pérez, al nuevo gobierno esta postura de todo vale, de borra y va de nuevo, esta amnesia selectiva? Mucho, mucho. Lamentablemente yo creo que bastante le va a pesar. Hay tiempo todavía de reflexionar, Lenin, hasta llegar al altar. Los novios pueden cambiar de opinión y no está todo dicho. Yo creo que el presidente Lasso debe reflexionarlo seriamente, con calma, en algún momento pedir quizás algún tipo de asesoramiento, no del que está recibiendo, pero créame que yo creo que no solamente, curiosamente, son más bien las voces que lo han apoyado a él, al movimiento CREO, las que están primero asombradas, algunos críticos, otros menos críticos, pero en definitiva realmente ha sido una sorpresa para los ecuatorianos. Una sorpresa y una decepción también para muchos. Hay mucha decepción, etcétera, pero curiosamente el movimiento CREO debe darse cuenta que a lo que está yendo es básicamente terminar como una suerte de sándwich entre el Partido Social Cristiano, que lo que busca es básicamente la presidencia de la Asamblea, y el movimiento del correísta, que lo que está buscando al final del día es la impunidad. En la mira del correísmo está la doctora Diana Salazar. Hay que decirlo claramente, está la Corte Nacional de Justicia, que ya ha comenzado a asaltarla a través del Consejo de Participación Ciudadana. Ya existe experiencia y reciente sobre el fracaso de estas conductas amnésicas disfrazadas de reconciliación. Usted lo exponía en su artículo del pasado martes, doctor. ¿Qué pasó en Argentina? En Argentina fue igual. Fue igual. Lamentablemente el presidente Macri se dejó llevar por alguna idea absurda de que había que tratar con guante blanco al kirchnerismo, que era el momento de la reconciliación. Allá se usó la palabra reconciliación, se la repitió y se la repitió durante los primeros semanas, meses y luego años del gobierno, y al final del día
El propio presidente Macri se dio cuenta y lo dijo, que había sido un error, que si el único error que se había cometido era ese. Y volvió el kirchnerismo con más fuerza al poder. Mucha fuerza, y lo aplastó en las elecciones, lo arrasó, y ahora está arrasando al pueblo argentino con una política económica brutal, digamos. Y la coincidencia entre ese Macri y este Guillermo Lasso es Jaime Durán Barba. Puede ser, puede ser. Lamentablemente creo que sí, creo que probablemente podría ser esa, pero mire, yo entiendo la idea de la reconciliación, pero el Ecuador no está pues fracturado a esos niveles. Usted habla de reconciliación cuando hay unas diferencias religiosas, cuando hay unas diferencias raciales. Cuando piensa en Israel y Palestina. Que han llevado a guerras civiles a los países, ¿verdad? Aquí lo que tenemos es una banda de delincuentes que asaltaron el país, persiguieron a la gente, responsables de asesinatos. El asesinato del general Gabela no está claro y están las manos manchadas de sangre de esta gente. Así que con esta gente no puede haber reconciliación. Yo me reconcilio con quien yo he querido antes, pues. Reconciliar quiere decir volverme a conciliar, porque he estado en conciliación, me he alejado, he reconciliado. El reencuentro, ¿qué quiere decir? Pues yo me encontré con alguien, y luego me separo y me reencuentro. Pero el país no ha estado encontrado con esta mafia de delincuentes. ¿Cómo es posible hablar de la reconciliación con estas personas? Ahora, desde el correísmo se propone, doctor Pérez, una comisión de la verdad para que se investigue aquello que ellos consideran persecución política. Y claro, viniendo de quienes persiguieron a cientos durante estos 10 años de mandato, se supondría que saben de lo que están hablando, ellos saben qué es perseguir. Pero más allá de la ironía, doctor, por debajo de la mesa efectivamente se habla de al menos 2 libertades, la de Jorge Glass y la de Alexis Mera, sin intervenciones frontales sobre las penas existentes, pero sí con un compromiso para que ya no haya más sentencias y que se les permita salir apenas la ley lo permita, lo determine. Y claro, entonces poder decir que nadie ha hecho nada, que no se metieron las manos en la justicia, ¿cuál sería el costo de esa estrategia? Porque al final tendríamos a Lenín Moreno como el mandatario que encarceló a los corruptos y a Guillermo Lasso como el mandatario en cuyo mandato salieron estos de la cárcel. No, no creo. Es terrible, ese escenario es terrible. Vea, la Comisión de la Verdad es como la que están proponiendo, que es el primer acuerdo, es lo primero que está flotando en el aire de este acuerdo legislativo, al cual el presidente Lasso no lo necesita. Este acuerdo es innecesario para llevar adelante el país por una ruta de progreso y de bienestar. Pero la Comisión de la Verdad que se está proponiendo, oiga, es como decirle que la familia del señor Al Capone buscan una Comisión de la Verdad para investigar los excesos de Elio Netz en perseguir a la mafia de Chicago. Es como que los neonazis crean una Comisión de la Verdad para investigar a los excesos de Nuremberg. Esto es básicamente una cosa tan irónica, tan absurda, pero que necesita el despertar de la sociedad civil. Yo creo que se necesita advertir a la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, donde hay una relatoría de independencia de los fiscales y de los sistemas judiciales en el mundo, advertirle que aquí ya va a comenzar a haber una crisis en el país porque se van a tomar el sistema judicial. Ahí va la mira, más allá de las palabras bonitas, más allá de hablarnos de la independencia de la función judicial, la mira está ahí, a través del Consejo de Participación. Ya comenzaron a hacerlo, y lo van a ir penetrando poco a poco, ¿verdad? Con Comisión de la Verdad por aquí, de alguna manera, eso es muy... Y claro, los demás poderes del Estado van a decir, bueno, es que fue la función judicial, que es autónoma, yo no me meto. No, eso no es así. Eso no es así. Doctor Hernán Pérez Luz, columnista de Diario El Universo, analista político, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto Directo, doctor. Bueno, muy amable. Vamos a una pausa y regresamos. Así llegamos al final de Contacto Directo. Ustedes siempre, gracias a su sintonía. 6:55, mañana los esperamos para las entrevistas por la señal de Guamisa.